Bien, pues les dejé las 2 lecciones que me habían faltado la clase pasada, se las dejé en audio, Sí, 329 y 330. sí, Entonces, hoy empezamos con el capítulo, con la pregunta 12, ¿qué es sí. el ego? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Y las siguientes lecciones correspondientes a la semana. Bueno, pues vamos a ver entonces, ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, y aquí la palabra voluntad está entre comillas, es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba, también entre comillas, de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. O sea, está totalmente en contraposición de lo que es Dios. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Y desde su terrible autonomía, ve, entre comillas, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Habla de, por supuesto, de las mentes que él cree separadas de él mismo, que tienen forma de cuerpo o que son cuerpos y que ahora parece que lo atacan a él. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Bueno, esta es la vivencia del Hijo de Dios, que está en unidad con su Padre. No es nuestra experiencia en este mundo. Por eso leemos este párrafo, el 3, y pensamos que ¿cuándo va a ocurrir eso? O que eso en qué planeta ocurre, porque aquí no. Sin embargo, ocurre. Está ocurriendo en este mismo instante, en tu ser unido con Dios, no en tu visión de ego. Aquí, el leer este párrafo, el 3, lo estamos leyendo incluso desde nuestro ego. Por eso es que tratamos de entender cómo sería una vida así. Y lo que el ego cree que entiende, no lo entiende en absoluto. Entonces, tratar de entender este párrafo, el 3, este último que leí, pues desde la visión del ego, desde la perspectiva del ego, pues no tiene mucho sentido. Simplemente aceptamos que así es ahora, en este mismo instante, el Hijo de Dios vive en unidad con su Padre y en perfecto estado. Y las preguntas las dejamos sin hacer porque no tienen respuesta esas preguntas para el ego, desde la perspectiva del ego. Bien, y el párrafo 4 dice, conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él
es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Obviamente estas son metáforas con respecto a los propios sistemas de pensamiento de donde surge esto. No es porque realmente haya sangre, aunque a veces la hay. Cuando un cuerpo muere, y a veces incluso cuando muere de una forma violenta, pues claro que hay sangre, pero no siempre la hay. Basta con que tú sufras, basta con que tú tengas pesar, basta con que tú tengas miedo, con que estés enojado, con que tengas ira. Eso es suficiente para que el ego piense que tú estás derramando sangre de dolor y de muerte. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Si vemos en esta lectura, lo que el ego es la oposición a Dios y a su amor. Sin embargo, esa oposición es algo irreal porque el ego no ha sido creado nunca, ha sido inventado por nosotros, ha sido fabricado por nuestra mente en esa necesidad de insuficiencia que la mente del hijo percibió o sintió al momento de creer que se podía separar de Dios. Y quiso en esa insuficiencia tener un sustituto para Dios y para el cielo. Inventa el ego. Y el ego es por eso dice, no es otra cosa que idolatría. Es este sustituto, es este falso Dios que entronas, pero que no es nada, que no te puede ofrecer abrigo, que no te puede ofrecer protección, ayuda, nada te puede ofrecer. Al contrario, lo que desea es tu muerte, es lo que dice aquí, con esto de la sangre y lo único que desea es tu muerte. Mande, Rosita, dime. ¿Cómo lo defendemos y lo resguardamos nosotras? Nosotros, exacto. Ahí está la idolatría. ¿Cómo lo defendemos y lo resguardamos? En cada cosa, en cada situación, en cada pensamiento que tienes, en cada relación que tienes, la idea de tu mente es salvaguardar un ego. Cuando, qué distinto podría ser que tú llegaras a esa relación como si fuera nueva, como si no hubiera existido un pasado para esa relación y como si fueras por primera vez a conocer verdaderamente a alguien que es parte de ti. Increíble. Pero vamos a una relación y llevamos nuestro ego como si fuera una armadura, como diciendo, estoy aquí con la espada, saca la tuya y yo ya estoy aquí preparado para... Esa es la idolatría. Pero, como nos dice aquí, el ego es falso. No es nada, no existe, no tiene existencia real. Existe porque tú crees que existe, pero no porque tenga existencia real y verdadera. Nunca fue creado. Y así como crees en él, puedes dejar de creer en él. Y llegar con tu hermano, con cualquier relación, llegar con tu hermano pidiendo al Espíritu Santo que te muestre en tu hermano solamente a los testigos del amor en ti o a los testigos del Espíritu Santo y no a los testigos del ego. Porque si no va a llegar cualquier persona y tú vas a poner el pasado en medio de los dos y le vas a reprochar el pasado. Pero si esa persona, mande.
solamente es el pasado de la otra persona, sino también el pasado. Sino también el pasado tuyo, sí, claro, por supuesto. Como el curso dice en alguna parte, no le reprochas a tu hermano sus errores, le reprochas los tuyos. Entonces, retira eso y pide a ver en ese hermano solamente a los testigos del amor. Pide verlo como un testigo del amor en ti, no un testigo de tu ego. Porque si tú no reclamas el verlo como un testigo del amor, que es lo que tú eres, aunque no elijas o conscientemente no elijas al ego, de todas maneras el ego ya va a estar elegido de antemano. Y lo que se va a presentar ante ti va a ser un testigo del ego. Y no puede eso traer más que todo ese pasado otra vez aquí, al presente. Bien, pues ese es el ego. ¿Tienen alguna pregunta o comentario para pasar a las lecciones que hablan precisamente del ego? Oye, Gaby, una pregunta. He visto que en varias partes del libro habla acerca de la azucena de perdón. ¿Por qué hace referencia a esta planta y dice como la azucena de perdón? Las azucenas de perdón es una metáfora. Mm, Es una metáfora sí. del perdón. El ego para, digamos, simbolizar el pecado o lo que debe ser castigado, lo simboliza con la corona de espinas, con los clavos de la cruz para crucificar a tu hermano. Entonces, el Espíritu Santo utiliza para el perdón la metáfora de azucenas. En lugar de darle corona de espinas y clavos, dale azucenas. Perdónalo. Bien. Nos vamos a la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Tuya con T mayúscula, o sea, la de Dios. Si el conflicto no existe, pues es porque el ego no existe. El ego es el que genera o parece generar todo el conflicto. Pero si el conflicto no existe, si el miedo no existe, pues es porque no tiene eso una fuente de donde existir, porque el ego no existe. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que puede estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida es la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Bien, estas lecciones vamos a ir viendo que no que empiecen a cambiar de forma nuevamente, no cambian de forma, sino que van dando ya como una resolución a todo, como una salida, como una vía de salida a todo. Aquí me dice, como me lo ha venido diciendo muchas veces, que el conflicto no existe, que el miedo no existe. Pero para que yo experimente esto verdaderamente, de que el temor no existe, de que el conflicto no existe, tengo que tener un propósito unificado. Porque si tengo un propósito separado,
o de separación, todos los pensamientos que albergue mi mente van a estar en conflicto y me van a causar tensión en la mente. Entonces, para que los pensamientos se unifiquen y no causen conflicto en la mente, debe haber algo que los unifique, que los haga uno solo. Y eso es que yo reconozca que mi voluntad no está separada y no es diferente de la voluntad de Dios. Creer que la voluntad de Dios y la mía son diferentes y están separadas me ha generado un conflicto ancestral, porque siempre pensaré y siempre he pensado que Dios quiere una cosa y que yo quiero otra. Que Dios me manda algo que yo no quiero, o que Dios no me manda lo que yo sí quiero. Y hay un eterno pleito ahí, conflicto entre Dios y el Hijo. Entonces, lo que unifica estos pensamientos separados y que generan ese conflicto es que yo parezca estar haciendo mi voluntad separada de la de Dios. Tengo que aceptar mínimamente que la voluntad de Dios y la mía no son distintas, que son la misma, que no hay más voluntad que la de Dios. O sea, la mía ni siquiera existe, es la de Él en mí. Cuando nosotros por fin podamos aceptar esta idea, aunque todavía no tengamos muy claro cuál es la voluntad de Dios, pero mínimamente podamos aceptar la idea, nos va a quedar más claro, nos va a ir quedando claro, mejor dicho, esta idea que hemos repetido muchas veces sin comprenderla, sin entenderla, muchas veces sin creerla y sin aceptarla, que es cuando decimos, pues que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. A veces lo decimos y no sabemos qué estamos diciendo. Entonces, esa es el pensamiento, la idea que unifica todo en nuestra mente. Tú puedes decir, por ejemplo, Dios y yo somos uno, pero esta idea te va a costar todavía un poquito más de trabajo que la idea de la voluntad, porque hace unas clases, incluso Norma nos dijo, yo quiero amar a Dios, no quiero temer a Dios, pero la verdad es que, ¿cómo lo puedo amar si ni siquiera sé si existe, si no lo veo, si no está aquí? Entonces, unificarte tú con Él o hacerte uno con Él te va a hacer más complicado que si empiezas a unificar tu voluntad. Si tú aceptas esta lección de que el conflicto no existe, entonces Dios no tendría por qué tener una voluntad adversa a ti. Es decir, una voluntad de la cual pudieras tú temer. Si el miedo no es real, ¿por qué tendrías que temer la voluntad de Dios? Esa voluntad tiene que ser benéfica para ti. Y si es benéfica para ti, si es buena, pues entonces también podría ser tu voluntad esa, lo bueno y solo lo bueno para ti. Y es cuestión de reflexión, chicas, no es una cuestión de fe. Vas reflexionando, vas llegando a ciertas conclusiones, las vas aceptando, porque en algún momento del camino tú vas alcanzando la meta de la paz.
Por Oye, eso la Gaby, vas aceptando. Sí, Norma. por ejemplo, en el mundo terrenal estamos acostumbrados a cumplir ciertos objetivos o metas. Ujú, Que si la casa, que si el carro, que si la familia, que si los hijos, que si el esposo o la esposa. ujú. Eh, y aquí se contrapone un poco con que aceptemos la voluntad de Dios, que si te compras la casa, está bien. Esto me parece un poco así, o que si se cumple tu deseo de poner un negocio o algo, también está bien. ¿Es válido esta parte, Gaby? Que la voluntad de Dios tenga que ver con deseos o con metas o con proyectos Ujú, que tú tengas aquí en el mundo. ¿A eso ujú. te refieres? Sí, a Claro que es eso me refiero. válido, claro que es válido. Es decir, mira, no es que Dios quiera o conozca, mejor dicho, de tus metas y proyectos aquí en el mundo, ¿sí? No los conoce, pero su voluntad es que su hijo esté en paz, es que su hijo tenga paz y sea feliz. Entonces, si para ti en el mundo tienes un proyecto, tienes una meta, tienes un deseo, y ese deseo es compatible con la paz, entonces podríamos decir que Dios está de acuerdo con eso, o que no tiene, digamos, oposición con eso. Pero si a ti lo que te da paz, o piensas que a ti lo que te puede dar paz es ir a asesinar a alguien porque no lo soportas y crees que eso te da paz, bueno, eso no se alinea para nada con la verdad, ni con la vida eterna, ni con la vida en Dios. Pero el que tú tengas tu casa porque pienses que ahí puedes vivir una vida en paz, pues eso se alinea con la paz que Dios quiere para ti. Entonces, las, las leyes del cielo nunca se van a oponer a tus deseos, ni a tus metas, ni a tus proyectos. Siempre y cuando esos proyectos tuyos estén alineados con la verdad. Ujú. Sí, ¿Sí? sí. Y que esos metas y esos proyectos y esos deseos también incluso sean puestos a disposición del Espíritu. Mira, Espíritu Santo, este es mi proyecto, de tener esta casa, de tener este coche, de hacer esto, de comprar lo otro, de poner este negocio. Pues ¿sabes qué? Es lo que creo que es mi proyecto, pero yo lo pongo en tus manos. Que se haga la voluntad de Dios. Porque sabes que Él no va a tener una voluntad adversa a eso, a que ese sea un medio que también te lleve a la paz. Ujú. ¿Sí te contesté, Norma? ¿Sí? Sí, Gaby, sí. Siempre y cuando se alinea lo que es la verdad, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Sí, lo que es recto. Ok. Porque qué de malo tendría que tú hicieras ahorros durante algunos años de tu vida para comprar tu casa. Pues eso no tendría nada de malo o nada que esté en contra de la verdad en Dios. Pero si tú planeas durante meses un asesinato, pues eso está en contra de la vida, en contra de la verdad. Y más bien estás a favor del ego. Eso de ninguna manera te podría dar paz, de ninguna. Ajá, bien. Pues bueno, si te respondí, nos vamos a la lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. Como ustedes ven, estas son ideas que hemos hablado mucho. A lo largo de todo el curso hemos hablado de esto. El miedo aprisiona al mundo,
El perdón lo libera. Y al mundo que aprisiona el miedo, no es el mundo que está afuera, al que ves afuera, sino es tu mundo interior, tu mundo de ideas, tu mundo de pensamientos. Tu mente está aprisionada con el miedo. El perdón libera tu mente y por lo tanto libera el mundo, porque al haber paz en tu mente, entonces tú vas a llevar paz a ese proyecto que tienes, Norma. Pero un acto, estoy hablando de un asesinato, pero puede ser cualquier otra cosa. Un acto que está generado por el miedo mismo, no te puede llevar a la paz. A eso era lo que me refería anteriormente. Bueno, el ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca. Sencillamente es. Y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías. Y así, está despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. ¿Ven cómo nos está hablando siempre de la mente, no del mundo físico? Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Miren qué apropiado resultó el ejemplo que pone Norma al utilizar esta lección. Porque dice aquí, mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad que es su herencia. Quiere decir que estos proyectos, estas metas, estos deseos que tú tienes aún en el mundo, siguen siendo ilusiones de paz, pero tú las puedes poner en manos de la paz, es decir, puedes perdonar esas ilusiones para que aún ese sueño te traiga paz a ti, te proporcione paz a ti, te proporcione tranquilidad y felicidad. Jesús dice que no hay nada malo en el mundo. No tenemos por qué rechazar el mundo ni el cuerpo, pero sí tenemos que entregar todas las creencias que tenemos acerca del mundo. Si tú crees que el proyecto de tu casa, de tu coche, de tu negocio, es lo único que te va a proporcionar paz a ti, entonces esa es la ilusión. No es la casa la ilusión, sino lo que tú crees acerca de esa casa. Esa es la ilusión. Bueno, eso entrégalo. Entrego esto para que solamente en esta casa, en este proyecto, en este deseo, en este negocio, se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú estés en paz. Así es que se utiliza el medio de esa casa para que la tengas. Hoy no queremos volver a aprisionar el mundo. El miedo lo mantiene aprisionado. Mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros. Y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Entonces ya sabemos que el medio que libera es el perdón. Bueno, pues hoy aceptamos el perdón. Hoy aceptamos que este es el único medio que libera mi mente de todo lo que yo creí. No de todo lo que percibí, de todo lo que yo creí con respecto a lo que percibía. Y eso es lo que libera tu mente. El entregar esas creencias.
Si tú entregas la creencia de que esa casa, de que ese negocio, de que ese proyecto te va a dar paz, pues ni siquiera te lo da. Al contrario, te aprisiona porque vas a estar expectante de la paz que puede, por la razón que sea, no llegar. Entonces libera la creencia para que se use ese medio o para que esa casa pueda servir al propósito de lo que tú estás deseando, que es la paz. Nos vamos a la lección 333. Nuevamente, el perdón pone fin al sueño de conflicto. Y el sueño de conflicto, repito una vez más, el sueño de conflicto no es el mundo. No es la casa, no es el proyecto, no es el deseo. El sueño de conflicto es lo que yo creo del mundo. Ese es mi sueño de conflicto. Ese es el que perdono. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que se le ha asignado, la mente, pues solo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Aquí lo dijo muy claramente en esta lección. El conflicto debe ser resuelto. ¿Y cuál es el conflicto? El conflicto es el que yo compre o tenga esa casa, el que yo ponga ese negocio, el que yo pague un coche. No, ese no es el conflicto. El conflicto es que yo tenga esta relación o no la tenga. No, ese no es el conflicto. El conflicto es que yo tenga una condición en este cuerpo de salud o de enfermedad. No, ese no es el conflicto. El conflicto es lo que yo creo acerca de eso, lo que yo juzgo acerca de eso, lo que yo interpreto acerca de eso. Eso es lo que a mí me puede generar conflicto. Entonces, eso es lo que entrego. Pero antes de entregarlo, tengo que observarlo. Tengo que darme cuenta en la mente cuál es el conflicto. Porque si no, no puedo entregar nada. No me puedo deshacer de algo que ni siquiera sé si tengo o no. Y que ni siquiera sé cuál es. Tengo que ver el error. El error es el conflicto. Tengo que verlo. Tengo que entrar en mi mente, observarla y ver el conflicto. Hace unos días estuve dando una plática en este grupo de Colombia que me invita siempre tanto a compartir. Y el tema del que hablé fue precisamente este. Dije que un curso de milagros no es un curso de amor, de bondad, de luz, de conocer mi ser. Más bien un curso de milagros es un curso de observar el error. Si yo no observo el error en mi mente, yo no estoy haciendo un curso de milagros. Este no es un curso para ser buenos, positivos, buenas personas, perdonadores, lindos, y decir que amo a mi hermano y que amo a Dios. Este es un curso que está diseñado para que primero observes tus errores. Si tus errores no son observados y son más bien, como dice aquí, negados, evadidos, ignorados, se encubren, se ven en otra parte, se llaman por otro nombre para ocultarse, entonces, ¿qué puedes tú llevar ante la corrección? Si además te están enseñando a que cuando detectas el error,
lo llevas a corregir. Pero si tú niegas el error, si lo evades, si lo escondes, si lo ocultas, ¿cómo puede ese error corregirse? Tienes que ver tu mente, observar tu mente, ver el error, ponerlo frente a ti, no luchar con él, no pelear con él, solamente verlo y decir, ah, claro, pues sí, este es el error. Ajá. Bueno, pues ahora lo entrego. Y dice la oración aquí. Gaby, y en este caso el principal error es de haber creído que nosotros estábamos separados de Dios y que no éramos inocentes. Exactamente. Ese sería el primero. Ese es el error. Más bien es el único, Norma. No hay otros. Parece que hay otros, pero no hay. Ese es el único. El de creer que estamos separados y que somos culpables. Pero ahora vamos a desmenuzar, como a desmechar ese error. Ese es el error. Pero ¿quién lo promovió? ¿Quién promovió ese error en mi mente? Uno mismo y más bien pienso que también esto es cultural, ¿no? A través de las creencias que hemos tenido desde nuestra educación desde niños. Por ejemplo, en mi caso, mis abuelos me dijeron que, pues, que uno era pecador y que no merecía, Dios era castigador, que Dios era injusto, y lo veían como un Dios a quien había que temerle, más no a quien había que amar. Exacto. Y que todo era pecado, ¿no? Todo era pecado. Incluso hasta preguntar o sea, lo veían como algo malo. Y pues en lo personal esa fue la creencia que me forjaron. Y claro. Ahora, ya con esto, pues dices, a través del aprendizaje, del conocimiento, te das cuenta de todo lo que nos falta por aprender y aceptando que somos hijos de Dios y que somos inocentes y que jamás hemos estado separados de Él. Porque lo que te hacían ver, y más en la religión católica, es un abismo, que Dios está allá y tú acá, ¿no? Y que no eres puro ni perfecto, ni que mereces el amor de Dios. Entonces, pues desde ahí, en lo Sí. Lo que pasa es que esa separación, Gaby, o normas, no sé, no es desde que nosotros nacemos. Antes de nacer, nosotros ya decidimos separar. Nosotros venimos acá producto de esa separación. Exactamente. Separación. Exactamente. Toma forma porque esa separación tiene como niveles. No fue que de una nosotros pensamos, ay, no estoy separado y ya, sino que pareció pero eso es lo que hace que nosotros vengamos a este mundo. Entonces la creencia previa al nacimiento. Ya con todo lo que tú dices que nos enseñan acá. Exacto. Eso es todo lo que parece que nos enseñan acá. Pero eso que nos enseñan acá no es otra cosa más que ego. Son ideas del ego. Es parte de su sistema de pensamiento del ego. Entonces, estas ideas que parece que nos enseñan acá, que como dice Rosita, no nos enseñan acá, esas ya vienen en la mente, vienen con la mente desde siempre. Esas ideas de separación del ego que además promueven estas ideas de culpabilidad, de pecado, de culpa, de miedo, se hacen en acuerdo de nuestra mente como hijos de Dios separados, junto con el ego. Entonces, el error no es ni siquiera la separación, porque la separación, al no ser real, pues no puede ser ningún error. El error es que yo haya elegido al ego para creer en esa idea de separación, para reforzar esa idea de separación. El ego es la identidad que surge al no
al no conocer mi verdadera identidad. Tengo que tener una identidad. Porque Exacto. ¿para qué? Pero como no reconozco ni recuerdo mi verdadera identidad, pues me creo una falsa identidad. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, elegimos esa falsa identidad, que como ya nos dijeron en la lección de que, en la lectura de que qué es el ego, pues es falsa, precisamente, no es real. Pero la mente lo elige, la mente cree en ella. Ese es el error. Parece como que fuera muy simple, muy sencillo, muy fácil reconocer entonces el error. No es siempre tan sencillo. Siempre tengo que estar observando mi mente, porque la mente tiende a buscar el error afuera. No se trata de buscar errores afuera en el mundo, porque si no, entonces sí sería muy simple y sería muy fácil decir, ah, claro, ya lo decía yo, todos tienen la culpa de todo. Yo no. Y se trata de voltear al observador y ponerlo frente a ti, o autoobservarte tú. ¿En dónde está el error ahí? Que elegí al ego. ¿Por qué? Porque me percibo enojado, porque me percibo con miedo, temeroso, porque me percibo angustiado, preocupado, ansioso, etc. Pero eso no es otra cosa más que haber elegido al ego. Entonces el error es ese. Elegí al ego. Ese es el error que no puedo seguir ocultando, que no puedo seguir negando, que no puedo decir, pues sí, ya vi que estoy enojado, claro, sí, ya lo admití, estoy enojado, pero estoy enojado porque los demás tienen la culpa, porque los demás me hacen tal cosa, claro que me enojo. No, no son los demás, es que elegiste al ego para observar a los demás. Ese es el error. Y tengo que observarlo siempre y darme cuenta de él para que yo pueda entregarlo. Para entregarlo significa el que, ok, ya me di cuenta, elegí al ego, pero ahora puedo elegir de nuevo. Y ahora elijo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame a observar a mi ego. Y cuando ese ego es observado junto con el Espíritu Santo, tu mente deja de ser enjuiciadora y se convierte simplemente en eso, en un observador silencioso, sin juicio. Ahí ya estás perdonando. Nada más con observar el error, ya estás perdonando. Si recordamos que el curso nos dice, cuando habla del perdón, que el perdón es tranquilo, sosegado y no hace nada, simplemente espera, observa y no juzga. Entonces, cuando tu mente se convierte en ese observador que solamente observa sin juzgar, pues ya estás perdonando. Pero primero tienes que ver que hay un ego ahí y tienes que admitirlo. Sí, claro, tengo un ego, pero ¿qué caso tiene luchar con él si no existe? Bueno, pues nada más lo observo, que creo que ahí está, que creo que hace de las suyas. Bueno, ahora elijo al Espíritu Santo como mi maestro y le digo que me acompañe a observar a mi ego, que lo observe junto conmigo, para que yo no vuelva a emitir juicios contra él. Y ahí ya estás perdonando. Eso es perdón. Entonces, miren, aquí dice la oración lo siguiente. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda. Cuando tú observas sin juicio, ahí se desvanece todo conflicto que el ego pudo generar, que tu elegir al ego pudo haber generado, y toda duda acerca de quién eres. Y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar el mundo.
pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu hijo bien amado. Entonces, elige ahora el perdón o elige al Espíritu Santo en lugar de seguir eligiendo a tu ego. Y aún si vas a elegir a tu ego, reconoce que lo vas a elegir y no te culpes por elegirlo. Eso también es perdón. Pues sí, como me decía ayer un chico en la clase de los lunes, pues yo reconozco que que yo elijo al ego todo el día, cada instante de todo el día. Dice, pero además de que lo elijo, me gusta elegirlo. Me gusta el mundo, me gusta el cuerpo y me gusta lo que hago con el cuerpo. Perfecto, está genial, eso está genial. Porque eso es más sanador que decir, yo como estudio ya un curso de milagros, no, yo ya no elijo el ego, yo nunca me enojo, yo no tengo ego, yo ya amo a todo el mundo y perdono todo. No, no es cierto, eso no es cierto. Entonces, es más sanador que digamos, pues sí, la verdad es que yo elijo al ego cada instante. Bueno, no te culpes por eso. Y ahí ya estás perdonando tu elección por el ego. Entonces, el perdón pone fin al sueño de conflicto que genera haber elegido por el ego, haber decidido por él. Y luego, además, culparme por decidir por él. Vámonos a la siguiente. Lección 334. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. El perdón otorga regalos, claro. Dice, no esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi Padre me ofrece. Todas las ilusiones son vanas y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Y fíjense cómo aquí hay una frase muy parecida a lo que nos dijo Norma hace un rato, que nos enseñaron además a todos, no nada más a Norma, a todos, ¿sí? Que a Dios se le teme, no se le ama. Y en la Biblia dice que Dios ayuda a quien cumple sus mandamientos. No dice Dios ayuda a los que le aman, no, a los que cumplen sus mandamientos, a los que le obedecen con temor. Y dice aquí, la voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. No dice a los que están cumpliendo sus mandamientos, sus ordenanzas, a los que escuchan y eligen seguir. Esto es lo que elijo hoy y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. ¿Quieres la paz de Dios? Escucha a Dios. ¿Quieres encontrar tu ser en Dios? Síguelo. ¿Quieres experimentar la felicidad de tu ser, el amor, la verdad, la dicha, el gozo? Sigue a Dios. Y la única manera de seguirlo es amando a su Hijo. No hay otra forma. Esto es lo que elijo hoy y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Busco solo lo eterno, pues tu Hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz, sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano, ¿ven?
sin mancha alguna de pecado en él. Eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. No hay otra forma de seguir a Dios y de escucharle que amando a su Hijo. No hay otra manera. Tú no puedes decir, pues voy a amar a Dios, pero a mi hermano lo dejo aparte. No puedes llegar a Dios solo, sin tu hermano. Tienes que llevártelo ahí. Entonces, utilizas a tu hermano para amar a Dios. Y es la única forma en que puedes tener los regalos que Dios da. Puedes tener paz, felicidad, puedes tener tu ser. Vamos, en tu ser está todo. ¿Vamos bien, chicas? ¿Sí? Nos vamos a la siguiente, 335. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta la 337, ¿verdad? Nos toca. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Miren, después de que hoy reclamo los regalos que el perdón otorga, pues lo que sigue es ver la impecabilidad de mi hermano. Si es que yo quiero reclamar los regalos que el perdón otorga. Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar, y eso, y solo eso, es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia, y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. Y para verlo en la luz de su inocencia, pues necesitaré perdonarle, porque perdonarle es retirarle la culpa que yo puse sobre él. Y una vez que le retiro la culpa con el perdón, pues lo veo inocente. Pero no puedo verme también inocente yo sin verlo a él. Primero lo veo a él, para que después vea yo que soy también inocente. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? ¿Ven? Aquí lo dice muy claramente. Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En el encuentro de mi ser, en él encuentro mi ser, perdón, y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. La única forma, entonces, de regresar a Dios y de tener los regalos que Dios da, que Dios le da a su Hijo, pues es perdonando a mi hermano. No tengo otra vía de salida, no tengo otra vía de escape, no hay otro camino. Hay muchas corrientes religiosas, espirituales, filosofías de vida que te van a decir que sí hay caminos. Las mismas religiones te van a decir, este es un camino. Mi religión es un camino. Otra religión te va a decir, también la mía lo es. Ven por este camino. U otra corriente espiritual o filosófica también te va a decir, también por aquí es. Ven por este camino. Los budistas van a decir que solamente meditando durante 22 años pueden encontrar el camino a Dios. Y puede ser que sí, no lo sé. Nunca he meditado durante 22 años. Ni creo que lo haga. Pero este camino de un curso de milagros me proporciona una vía más rápida. No necesito pasarme meditando 22 años, comiendo solamente arroz hervido y teniendo una túnica sin más vestido que eso. Este me dice, perdona, y en este mismo instante tienes paz. Y en este mismo instante recuerdas a Dios y tu ser.
Ujú. Y muchas otras vías que ofrecen a Dios o que te llevan hacia Dios, se saltan muchas veces el perdón. Las religiones se lo saltan. Entonces, si esta vía es rápida y es fácil, pues ocupémosla. Solamente se trata de tomar una decisión, una elección. ¿Había yo elegido al ego? Nuevamente vamos pues sobre el mismo tema. ¿Había yo elegido al ego? Ahora elijo al Espíritu Santo. En mí propiamente. Por eso dice aquí, perdonar es una elección. Elijo al Espíritu Santo para que me acompañe a observar mis errores. Él va a ver los errores, claro, pero no va a decir que son errores, porque los ve, pero su mirada apunta a la sanación. No se detiene en el error. En cambio, la religión, por ejemplo, va a observar tus errores y se va a detener ahí y te va a decir, como eres un pecador horrendo, tienes que hacer la penitencia de esto y esto y esto y esto y vas a rezar esto y lo otro y aquello y castígate ahora de esta manera y ahora flagélate de esta otra. ¿Mm? Porque la religión, cualquiera que sea, no estoy hablando de una en particular, o cualquier otro camino, esa sí se fija en el error y se detiene en el error. Esta no. Tú le vas a decir al Espíritu Santo, acompáñame a observar mi error, o mi ego, si quieres decirlo así. Te acompaña a observarlo, pero no lo va a juzgar, porque lo descarta como falso. Y entonces su mirada apunta hacia la verdad en ti. Eres inocente. Y ahí sí se detiene. Tú eres inocente. Para que tu mente recuerde que eres inocente, que tu hermano también lo es. Y en esa inocencia de esa visión o de esa percepción recta de tu hermano, tú vas a tener paz inmediata. Inmediata, porque no puede ser que la mirada de la inocencia te quite la paz. Te la da. Y en ese recuerdo de paz o en esa experiencia de paz, estás recordando a Dios, porque Dios es paz. Entonces, esta es una vía rápida hacia Dios. El perdón es una vía rápida hacia Dios, pero el perdón recto, el perdón verdadero, no el del mundo, no el de las religiones, no el de otras corrientes o filosofías, el verdadero. Y, pues bueno, el recuerdo de Dios regresa a tu mente cuando tú decides perdonar a tu hermano. Y te vas a dar cuenta que cuando perdonas a tu hermano, no lo estás perdonando por sus errores, sino por los tuyos. Pero a esos errores tuyos también ya los estás llevando a corrección. Así es que, ¿cuáles errores? Aquí no hay errores. Es lo que te dice por alguna parte el texto. Cuando perdones constantemente, vas a llegar a darte cuenta que aquí no había nada que perdonar. No había ningún error, pero creías que lo había. En tanto que sigues creyendo que lo hay, pues habrá necesidad de perdón. Cuando ya sepas perfectamente que no hay error, ya no hay nada más que aprender. Ya todo está aprendido. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos a la siguiente? Nuevamente, el perdón me enseña que todas las mentes están unidas. El perdón es el medio a través del cual a la percepción le llega su fin. El conocimiento es restituido una vez que la percepción ha sido transformada y ha dado paso enteramente a lo que por siempre ha de estar más allá de su más elevado alcance.
pues las imágenes y los sonidos tan solo pueden servir, en el mejor de los casos, para evocar el recuerdo que yace tras todos ellos. El perdón elimina las distorsiones y revela al altar a la verdad que se hallaba oculto. ¿Ven? El error elimina las distorsiones. Sus blancas azucenas, aquí nuevamente menciona este término, sus blancas azucenas refulgen en la mente y la instan a regresar y a mirar en su interior para encontrar lo que en vano ha buscado afuera. ¿Ven? El perdón refulge en la mente y la instan a regresar y mirar en su interior, o sea, a observarse, a autoobservarse, para encontrar lo que siempre se buscó afuera. Nosotros siempre estamos buscando el error afuera. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién gobierna mal? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? ¿Quién roba? ¿Quién mata? ¿Quién? Pero el error no está afuera, está en la mente. Entonces, el perdón hace esto, regresa la proyección a su causa. Regresa lo que yo puse afuera, lo regresa adentro, a que sea observado, visto, para que pueda ser descartado. Pues ahí, y solo ahí, se restaura la paz interior, al ser la morada de Dios mismo. Que el perdón elimine en la quietud mis sueños de separación y de pecado. Vean, son sueños de separación y de pecado. El pecado nunca fue real. En tanto que nos enseñaron que era real. Y que Dios estaba separado de nosotros y nosotros de Él. Y que como éramos pecadores, Él nos iba a castigar. A Dios habría que temerle, no amarle. Bueno, esto fue solamente un sueño. Y que entonces pueda mirar, Padre, en mi interior y descubrir que tu promesa de que en mí no hay pecado es verdad. Que tu palabra permanece inalterada en mi mente y que tu amor reside todavía en mi corazón. Esto es lo que encuentro con el perdón. De esto acabo dándome cuenta con el perdón. Hace unos días que, sí creo que sí les comenté, hace unos días, de este asunto, ¿no? Que tuve yo. Me hiciste reír mucho, Gaby, porque eso sí no la imaginamos. Sí, no, pues pues sí, la gente piensa, ¿no? Que a lo mejor yo no tengo ya ese tipo de problemáticas, pero pues claro, ¿cómo no habría de tenerlas? Pues si son problemáticas del ser humano y de la vida de todo el mundo, ¿no? Pero de verdad no se imaginan cómo pudo ayudar y cómo me ha servido. Pues no para seguir culpando a esa persona que les comento, sino para darme cuenta de todo lo que está todavía dentro de mí, en mi mente, y que está oculto, que está negado y que está oculto. Y que yo trato siempre de buscar el error, o que todos tratamos, pero que ahora se presenta conmigo o esta situación conmigo, para que yo siga buscando el error afuera. Y el error no está afuera. Y tiene que ver solamente con el hecho de que yo creo seguir separada de Dios, separada de mis hermanos, pero además eligiendo al ego para que orqueste esa separación, para que tome la batuta de la orquesta y diga quién toca, quién no toca, quién toca mal, quién toca bien. Y que yo pueda seguir culpando afuera a todo y a todos. Uh-huh. Ayer estaba yo platicando con mi hermana, que saben ustedes que vive aquí en casa conmigo,
Y me dijo, Gaby, ya me da pena venir a decirte esto, pero fíjate que ocurrió esto y esto y esto, dice, y me da mucha pena porque todo esto tiene que ver con lo que pasó hace unos días. Le dije, bueno, pues, como te dije yo también hace unos días, tiene que ver con nadie más que conmigo. Y yo soy la única que lo tengo que solucionar. Y me dijo, es que yo también quisiera solucionarlo, pero no sé cómo. Le dije, bueno, tú podrías también intentar solucionarlo, pero como desde tu trinchera. Pero yo sé que aquí soy la única que está observando todo. Y el curso me lo dice muchas veces, aquí no hay nadie más que yo. Aquí parece que habemos otros, pero no hay otros. Todos esos otros son yo mismo. Entonces, yo mismo quiere decir, no quiere decir Gabriela, quiere decir la mente que está observando esto. Entonces, esa mente tiene que ser autoobservada, como dice aquí. El perdón regresa toda la proyección, todo lo que parece estar afuera, lo regresa adentro, a la causa, para que sea ahí observado, visto, y ya no sea negado. Porque si es negado nuevamente, eso que ocurrió vuelve a ocurrir. Ahora de otra forma, ahora con otros nombres, ahora con otras personas, pero vuelve a ocurrir. Entonces, qué bueno haber visto esto en mí para ya no volverlo a negar ni a ocultar y que esto se corrija de una vez porque no quiero volver a pasar por esto. Entonces, es importante, por eso es importante comprender esto, porque así también yo no tengo ya la posibilidad de seguir echándole la culpa a la gente de lo que a mí me pasa. Aquí la única responsable soy yo. Así lo quise, así lo decidió la mente, así lo quiso. Puso afuera lo que quería ver, lo único que quería ver. No quería ver otra cosa más que lo que vio. Entonces, de alguna manera, hasta es perfecto porque está ocurriendo tal como debe ocurrir. El que yo me cache esto y lo pueda observar, esa es una gran cosa, chicas. Que no lo deje otra vez yo pasar y que se pierda ahí en el olvido de mi memoria y que esto vuelva a ocurrir en algún momento otra vez en la vida. Entonces, para esto sirve el perdón. Y de hecho, esa observación ya en sí, esa sola, es perdón. Ya estás observando sin hacer ninguna clase de juicio, solamente estás observando que ahí hay un error y que pides que sea corregido y que eliges ahora por un maestro distinto del que antes te había guiado. Eso ya es perdón. Entonces, pues bueno, con respecto a mí, a las experiencias mías, pues yo espero haber solucionado este asunto que tuve. Pues vámonos a la última lección de la semana, 337, ¿sí? Mi impecabilidad me protege de todo daño. ¿Qué quiere decir esto? Mi impecabilidad, mi estado impecable, mi ser impecable, mi mente impecable, que no puede pecar. Eso es impecable, que no puede pecar, que no puede tener error, que es inocente. Mi inocencia me salvaguarda de hacerme daño yo misma, creyendo que era culpable. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta.
pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Miren qué bonita frase. Esta. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Yo no tengo que hacer nada por mi cuenta. Esto es fabuloso. Aceptar la expiación para mí mismo es aceptar que se corrijan mis errores. Esa es la expiación. Pero Dios ya hizo la expiación, es decir, ya terminó con la expiación, o sea, ya se hizo, pues. Así que Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer. Yo ya no tengo que hacer nada. Mis errores ya están corregidos desde antes. Sin embargo, una parte de mi mente que cree que sigue dormida, cree que sigue teniendo errores, esta mente, pero ya no los tiene, porque la expiación ya los corrigió. Entonces, ¿qué más puedo yo seguir haciendo aquí por mi cuenta? Yo no puedo hacer aquí nada por mi cuenta. Nada, absolutamente nada. Por mi cuenta quiere decir con Él. Eso es por mi cuenta. Yo sola. Ya me di cuenta que yo sola no puedo hacer nada. Siempre necesitaré la ayuda del Espíritu. Entonces, si yo me acojo a esa ayuda del Espíritu en mí, siempre se me va a guiar y a dirigir correctamente hacia donde yo deba de ir, hacia lo que yo deba hacer, hacia lo que yo deba de decir. Y nunca podré estar equivocada, nunca. No hay posibilidad. Y la oración dice, para finalizar ya estas lecciones, tú que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Ahora acepto que la expiación ya corrigió todo error en mi mente. No lo va a corregir, ya lo corrigió. Ya Dios hizo todo lo que se tenía que hacer. Nada más necesitamos aceptarlo. No hay error en mí. Sigo siendo inocente, pero mi hermano también. Esa es la parte difícil, aunque a veces también es más difícil perdonarse a uno mismo, pero ver al hermano impecable, bueno, todas estas lecciones me sirvieron mucho para mi cometido de esta semana. Y yo creo que sí te van a servir, Rosita. Han llegado unas, pero ahí directo. Sí, yo creo que te sirven. Sí, sí, Norma, dime. En este caso, perdonamos a nuestro hermano y lo vemos como un ser también impecable e inocente. Y este perdón, aquí la pregunta va más allá, es decir, yo lo perdono, lo veo inocente, lo veo impecable, independientemente de lo que él decida hacer. Claro. No, sí. ya no entrando con esta parte del ego de querer rescatar, de querer No. cambiar. Como ahorita, por ejemplo, nosotras estamos estudiando esto y estamos aprendiendo, híjole, siento yo que estoy avanzando a pasos agigantados. Sobre todo en el conocimiento de Dios, que es uno con nosotros, que somos impecables, que somos inocentes, que Dios está con nosotros. Pero yo sé que mi hermano no lo ve así. Yo sé que aunque yo lo vea inocente y lo perdone, ellos no lo perciben así y siguen
y siguen actuando, en este caso, igual con el ego, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces, pues nada más que nos queda seguir a nosotros, independientemente de lo que decidan ellos o lo Exacto, que decida mi hermano. exacto. Porque lo que decida tu hermano es parte de lo que sigues decidiendo tú. Porque tu hermano no es otra cosa o no es alguien más que tú, sino es lo mismo que tú, es una parte de ti, es un aspecto de tu mente que observa o que parece que observa las cosas de otra forma. Por eso tú ves que el otro observa las cosas de otra forma. Ujú. Pero es exactamente lo mismo que tú. Cuando tú lo perdonas, ya ni siquiera hay diferencias en que es el otro el que observa las cosas de otra forma. Simplemente lo ves como tú, como lo que tú eres. Pero cuando pensamos en nuestro hermano como una persona, ahí es cuando, como dice Rosita, ahí es cuando la cosa se pone muy difícil, porque entonces pensamos que cuándo va a ser posible que la otra persona cambie. La otra persona pues va a seguir siendo como es. Basta con que cambies tú. Ujú. Basta con que cambies tú tu forma de pensar. Ajá. Y hay una parte importante que Jesús dice en alguna parte del texto, en donde dice que perdonarte o perdonar a tu hermano o perdonarte a ti mismo es un proceso doloroso a veces. Y sí, ahí está la parte difícil. Es doloroso porque te das cuenta que no era el otro el que tenía la culpa de algo, sino que tú habías puesto todo allí. Tú pusiste eso ahí para verlo. Tu mente necesitaba ver eso. Por eso lo vio, por eso lo elige y lo ve. Esa es la parte dolorosa. En este asunto que les comento, y bueno, finalmente se los voy a acabar comentando, pero déjenme ya retirar la grabación.